aquí estamos nuevamente en otro bloque de apuntes. Dijimos que vamos a analizar la situación de Argentina a nivel internacional, cómo llevamos adelante las relaciones diplomáticas, cuáles son las decisiones que está tomando el gobierno de Javier Milei frente a temas que, digamos, compartimos en agenda con todo el mundo. Lo vamos a hablar con Augusto Grilli Fox, analista internacional, a quien tenemos en una videollamada como siempre. ¿Cómo estás, Augusto? Bienvenido. ¿Cómo te va, Claudia? Gracias por el contacto. Bueno, aquí estamos para tratar de entender un poco las relaciones de Argentina con el mundo, sobre todo a partir de decisiones que ha tomado en este último tiempo. Una tiene que ver con el retiro de la delegación argentina en la cumbre, la COP29. En las últimas horas nos enterábamos en relación con la votación en contra de una resolución para eliminar y prevenir la violencia contra las mujeres, y a esto le sumamos esta decisión que había tomado antes también de votar en contra de una medida que pretende reconocer los derechos de los pueblos originarios, relacionados sobre todo con la cultura, con respetar sus ancestros, entre otras cosas, ¿no? Pero digo, y además en contra incluso de otros países con los que está alineado políticamente, por ejemplo Estados Unidos, ¿no? ¿Qué está pasando con esas decisiones argentinas? Bueno, a la hora de analizarlo, de tomarlo, de hecho se ve hasta por el momento situaciones complejas y difíciles de defender para los funcionarios. Lo veíamos hoy con el ministro Guillermo Franco, quien quedó un poco incómodo ante distintos medios de comunicación. Y justamente esta incomodidad la posiciona la cantidad de votos, digamos, a favor que tienen estas propuestas, y la Argentina quedando sola en una perspectiva que podríamos decir un poco aislacionista, Sí. en el sentido de que no representa voluntades, ¿no? Dado que el distintos relevamientos a nivel nacional en un país como el nuestro, donde en su momento ha sido punta de flecha a nivel progresismo, a nivel global, en materia de salud, de salud para la mujer, en materia de derechos adquiridos para las minorías, Sí. es donde se produce un giro que cuesta interpretarlo, pero que tiene una lógica desde algunos sectores bastante de coto. Lo pudimos ver con el secretario de Culto, Nahuel Sotelo, que justamente no tiene una representación en materia de carreras diplomáticas, sino es como que hay una lógica, podríamos decir, disruptiva en un rol donde están ocupando cargos de jerarquía o espacios que históricamente han sido de carrera, personas que no vienen de esa perspectiva, y a la vez bajo el criterio o la unificación de lo que sería la voluntad del presidente, ¿no? Que el propio canciller Waldheim, al asumir luego de la salida de Diana Mondino, plantó como esta suerte de lógica de acá en más se va a llevar a cabo la voluntad del presidente. Yo creo que en parte hay un poco de voluntad del presidente, puede ser, y por otro lado hay una lógica en la cual están tratando de pararse desde un rumbo absolutamente negacionista, pero en materia de género, en materia de ambiente, en materia de recursos naturales, en materia de minorías. Y es ahí hasta donde yo no sé hasta qué punto es sostenible esa lógica que va, digamos, que tiene ese norte tan solitario. Sí. Me pongo a pensar un poco en todo lo que acabas de decir, ¿no? Y cómo de alguna manera ha ido marcando una tendencia que es básicamente ir en contra del reconocimiento de los derechos, entre las urgencias, hablando de la cumbre que está relacionada con el cuidado del ambiente. Digo, además, no estamos pensando en las consecuencias, porque se entiende que un país además se debe ajustar a ciertas corrientes en las cuales hay coincidencia de distintas naciones, se hacen acuerdos internacionales, porque a partir de eso también hay una cuestión lógica que tiene que ver con el desarrollo comercial, el tener relaciones bilaterales, relaciones comerciales. No es una cuestión simplemente antojadiza de pienso esto, por eso voto de esta manera. Me parece que es ahí tal vez el error donde no entienden que no es solamente una convicción personal de alguien que gobierna, sino también de ver los intereses de la nación completa. Totalmente de acuerdo, Claudia, y de hecho por ahí es justamente la misma línea que llevan en varios puntos. Vos fijate cuál es la perspectiva en materia de industria y las críticas que están teniendo a nivel nacional, pero yo no sé hasta dónde esa coherencia, eso puede ser un grado de coherencia a nivel global. Vos fijate que los referentes con los que él trata de codearse más, me refiero por Javier Milei, no tienen una lógica hacia el libre mercado, lo hemos hablado en otras ocasiones, sino hacia lo que es la industria y el proteccionismo. Sí.
No, es más, para mí el proteccionismo no es mala palabra, para mí es algo interesante a discutir, en el sentido de que cumpla objetos en los cuales se debe a potenciar la industria, ¿no? Que potenciar la industria justamente es generar partidas para los sectores que invierten y el empleo de lo más genuino que puede llegar a tener un país, que es justamente el proporcionado por lo que se genera en materia de industria. Bueno, no veo ese norte por ahí. Y sí veo por ahí una posición más servil en relación a que la Argentina históricamente ha tenido digamos, un caudal muy importante en materia prima. Hay que ver si justamente esa voluntad que manifestó Milei ayer hacia Donald Trump hace referencia a que Argentina va a poner a disposición sus recursos para el gobierno de Javier Milei, o a qué se refirió concretamente cuando puntualizó sobre que la Argentina haría todo para que Estados Unidos vuelva a ser grande. Sí, tal cual. Bueno, me quiero meter un poco en lo que sucedió con la delegación argentina en la COP29, en la Cumbre del Cambio Climático, que se está desarrollando ahí en Azerbaiyán, donde la gente llegó, porque hay que decir que hubo una delegación argentina que además estaba dividida, eran distintas áreas las que estaban comprendidas con distintos protagonistas, y de golpe llegó la orden de volverse, de no participar de esto. Hay que decir que varios países opinaron a partir de esta decisión de la Argentina, de hecho, pero además, ¿por qué llegar a esa instancia de ir y tener que volverse? Está claro que hay un problema todavía de teléfono descompuesto, ¿o no es así? Bien, mira, yo creo que hay dos lógicas en relación a esa ida y vuelta. Por un lado puede ser lo que planteas vos en relación a que no está el mando todavía ordenado, no está la mecánica todavía aceitada en materia de Cancillería. Y por otro lado, puede ser que haya sido utilizado también con esta lógica que el gobierno plantea de tratar de generar impacto y sensaciones, ¿no? Claro, claro. Costo, que de hecho en lo inmediato creo que el que más fuerte salió con un sentido muy claro y muy concreto fue Gerardo Alminga, el vicepresidente de Brasil, que se refirió con términos duros, se refirió al negacionismo en materia de ambiente del gobierno argentino, lo separó bien entre lo que era gobierno argentino y voluntades populares. De hecho, se animó también Gerardo Alminga a proyectar una crítica social de condena por parte de la Argentina hacia estas decisiones, y no creo que esté equivocado Gerardo Alminga en el sentido de lo que retrasa, sobre todo generar las expectativas. La Argentina es un país absolutamente preparado, con técnicos de lujo para poder potenciar las instancias de la COP29, y sobre todo con una lógica en la cual países que no eran miembros habían dado una redifusión, pero en el marco de las críticas a la Agenda 2030 que plantea el gobierno de Javier Milei, con bases ideológicas políticas de los 70, podríamos decir, en relación al discurso que plantea, es que fundamenta principalmente la salida de la Argentina de estas instancias superadoras. Yo veo que son muchas decisiones de no, pero quiero ver cuáles son los sí, y quiero ver quiénes van a acompañar o con quiénes van a ser los socios, porque justamente por ahí sectores que criticaban mucho los posicionamientos de Argentina ante la ONU, eran también muy opositores a los gobiernos de Irán, de Rusia, que son gobiernos que por ahí acompañaron en algunas de esas medidas o no, en cuanto a políticas de estas características. Hay que ver cómo termina evolucionando, porque insisto que termina siendo un puñado de países nada más. Augusto, bien hacías referencia vos de que habían técnicos muy preparados que estaban ahí, que eran parte de esta delegación argentina, y voy a hacer una especie de hincapié en esto porque del área de ambiente de Argentina habían viajado estos técnicos, porque a fines de año tienen que elaborar un informe de transparencia acerca de la cuestión climática en la Argentina. Digo, está claro que hay distintos organismos que obviamente tal vez tardaron en tener un representante del gobierno. Recordemos que fue lo inmediato que sucedió cuando asumía Javier Milei, que había lugares donde o quedaban los anteriores o ponían a alguien nuevo, no funcionaba. Digo, ha pasado mucho esto de cambiar gente en el gobierno porque tal vez no está a la altura del lugar que está ocupando. Pero digo, estos informes que van a mandar, que tienen que presentar el gobierno argentino, ya se vienen haciendo desde antes. Yo entiendo que esos técnicos que han elaborado el informe no los remueven. ¿Cómo hacen para esos mismos técnicos que tenían una postura diferente, un gobierno que tenía otros principios u otros objetivos, amoldarse a esto nuevo que es totalmente diferente?
Yo creo que ahí se pueden dar también dos situaciones en relación a que no existe una molde, sino una capacidad técnica con convicción de llevar a cabo los informes que haya que llevar y justamente exponerse a lo que podría llegar a ser distintas medidas que tome el gobierno, que el gobierno no es escatimado también a la hora de cuando algo no le gusta removerlo. Claro. Pero bueno, ¿cuál es la posición? Si es la de tratar de adaptarse o la de generar informes a la altura, ni siquiera críticos te diría, informes a la altura, sí. Que pongan sobre relieve cuál es la actualidad y cuál es la realidad a nivel nacional en materia de ambiente. En las últimas horas escuchaba que desde Colombia cuestionaban esto, ¿no? Que en estas cumbres obviamente confluyen distintos países, es la cumbre del cambio climático, y vuelven a hacer énfasis en esto de los países en desarrollo son los más reacios a cumplir con los acuerdos, ¿no? Más allá de que algunos se retiran, otros firman, pero después es difícil que cumplan, ¿no? En tiempos donde Argentina era uno de los países que insistía que los países que generan mayor contaminación paguen un impuesto o una especie de impuesto porque en definitiva los países en desarrollo y los más pobres son los que sufren las mayores consecuencias. ¿Se entiende que se puede seguir avanzando en esto teniendo en cuenta que Argentina ha cambiado la forma de ver el tema del cambio climático y es concretamente negacionista del tema? Yo creo que ahí va a haber una puja permanente, una suerte de tironeos, si querés, en el sentido de lo que representan también las estructuras técnicas, lo cual va muy vinculado a los sectores académicos, y en base a eso también la respuesta a nivel social que se vaya generando. Desde mi perspectiva, yo creo que esto tiene un plazo, en el sentido de que no tiene manera de tener una proyección en el tiempo, sumado a otras características propias en relación a lo que es la generación de empleo genuino, a lo que es el crecimiento sostenido. Bueno, creo yo que se van a tener que rever algún tipo de acciones y políticas para que esto pueda llegar a tener una relativa estabilidad. Augusto, te voy a pedir que te quedes con nosotros un rato más porque en el próximo bloque queremos seguir analizando esto de las relaciones argentinas hacia el mundo, pero también un poco lo que ha sucedido en esta semana, el viaje de Javier Milei, cómo lo evalúas vos a esta cena donde estuvo el presidente con el presidente electo Donald Trump, pero además con otros referentes políticos, hasta hubo fotito con un actor muy famoso. ¿Te parece que lo analicemos en el próximo bloque? Por supuesto. Dale, quédate ahí que ya venimos. Nos vamos a una pausa, enseguida regresamos y vamos a seguir analizando con Augusto Grilli Fox lo que está sucediendo con la política internacional del actual gobierno aquí en la Argentina. Ya venimos.